Por quinta vez, se olvidaron de invitarme a la cena de Navidad. Así que hice mi maleta y me fui a mi cabaña en las montañas, en paz, sola. Una semana después, aparecieron en la puerta con maletas y todo, pensando que todavía podían entrar cuando quisieran, como siempre lo habían hecho. Pero cuando la puerta se abrió, se encontraron con un policía, las cámaras encendidas y mi abogado esperándolos. Y en ese instante, se quedaron pálidos. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo llegué hasta ahí? ¿Cómo una mujer de 67 años, abuela, viuda, terminó enfrentando a sus propios hijos con la ley? Déjame contarte desde el principio. Era 24 de diciembre, 6 de la tarde. Yo estaba en mi cocina, con el delantal puesto, preparando ponche de frutas. El olor a canela llenaba toda la casa. Había comprado 20 tamales de mole, pan dulce de la panadería de Doña Lupita, y hasta mandé a hacer un pavo relleno porque Rodrigo, mi hijo mayor, siempre decía que le recordaba a su papá. La mesa estaba puesta, platos blancos con bordes dorados, las servilletas de lino que heredé de mi madre. Hasta puse el mantel bordado a mano que solo uso en ocasiones especiales. Esperé. Las 7 pasaron. Luego las 8. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi vecina, Estela. Graciela, vi que subieron fotos en Facebook. Están todos cenando en casa de Rodrigo. El corazón se me hizo pequeño. Abrí la aplicación con manos temblorosas. Y ahí estaban. Rodrigo, su esposa Valeria, mis 2 nietos, mi hijo menor, Emilio y su pareja, todos sonriendo frente a una mesa llena de comida, copas levantadas, risas, abrazos, sin mí. Otra vez. No era la primera vez, era la quinta. 5 navidades seguidas donde se olvidaban de avisarme. 5 veces donde yo terminaba sola, rodeada de comida que nadie vendría a comer. Me senté en la mesa vacía. Apagué las luces del árbol y lloré en silencio, como había aprendido a llorar en estos 8 años desde que quedé viuda. Pero en medio de esas lágrimas, algo cambió. Me sequé la cara, me levanté y caminé hacia mi habitación con pasos firmes. Saqué una maleta del closet, una vieja maleta de cuero café que mi esposo usaba cuando viajaba por negocios. Olía todavía a su loción. Empecé a empacar. Ropa, medicinas, documentos y un cofre de terciopelo verde que guardaba en el fondo del armario. Un cofre que nadie sabía que existía. Un cofre lleno de papeles que contaban la verdad sobre todo. A las 11 de la noche cerré la puerta de mi casa, subí a mi carro y manejé 3 horas hasta la cabaña en las montañas de Puebla. Esa cabaña que heredé de mi esposo. Esa cabaña que mis hijos siempre despreciaron porque estaba muy lejos y no tenía wifi. Esa cabaña que para ellos no valía nada, pero para mí era mi refugio. Llegué de madrugada. El aire frío de la montaña me golpeó el rostro. Las estrellas brillaban como no brillan en la ciudad. Todo estaba en silencio. Por primera vez en años, respiré tranquila. Entré, encendí la chimenea. Me preparé un té de manzanilla y me senté frente al fuego con el cofre verde sobre mis piernas. Abrí la tapa despacio. Dentro estaban los préstamos que Rodrigo nunca me devolvió, 340,000 pesos para un negocio que nunca existió. 180,000 pesos que Valeria me pidió prestados para unas deudas urgentes que después descubrí eran de apuestas online. 520,000 pesos que Emilio necesitaba para la entrada de su departamento, pero que usó para irse de viaje a Europa con su pareja. También estaban las escrituras de mis propiedades, el testamento original. Y algo más, copias de mensajes y correos donde planeaban declararme incapaz para quedarse con todo. Porque yo no era tonta. Nunca lo fui. Solo había sido demasiado madre. Pero esa noche, frente al fuego, tomé una decisión. Ya no más. Saqué mi teléfono. Marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. Licenciado Mendoza, dije cuando contestó. Soy Graciela Torres. Necesito que venga a verme mañana temprano.
Voy a presentar cargos contra mis hijos. Hubo silencio del otro lado. ¿Está segura, señora? Más segura que nunca en mi vida. Colgué. Cerré el cofre. Y por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente, porque sabía que cuando mis hijos finalmente notaran mi ausencia, cuando vinieran a buscarme con sus excusas y sus manipulaciones, los estaría esperando, pero no sola. Y lo que pasó una semana después cambió todo para siempre. Si quieres saber cómo esta historia dio un giro que nadie esperaba, suscríbete al canal. Porque lo que viene te va a dejar sin palabras. El licenciado Mendoza llegó a la cabaña al día siguiente, temprano. Era un hombre de unos 50 años, serio, con un maletín de piel gastada y una mirada que inspiraba confianza. Nos sentamos frente a la chimenea. Le serví café de olla que había preparado en la mañana. El vapor subía entre nosotros mientras yo abría el cofre verde. «Licenciado», comencé, con voz firme, «necesito que vea esto». Saqué los documentos uno por uno. Pagarés firmados, comprobantes de transferencias, mensajes de texto, correos electrónicos, todo organizado por fecha, todo marcado con notas al margen que yo misma había escrito. Él revisaba cada papel en silencio. De vez en cuando levantaba la vista hacia mí, sorprendido. «Señora Graciela», dijo finalmente, «usted ha documentado todo esto con una precisión impresionante. Es que llevo años guardando pruebas, licenciado, años esperando que las cosas cambiaran, pero ya no puedo seguir así». Le conté todo. Cómo después de la muerte de mi esposo, hace 8 años, mis hijos empezaron a verme diferente. Ya no era mamá. Era una cartera, un banco familiar que nunca cobraba. Rodrigo apareció primero. «Mamá, tengo una oportunidad de negocio increíble. Solo necesito 340,000 pesos. Te los devuelvo en 6 meses». 6 meses se convirtieron en 8 años. Nunca vi un peso de regreso. Luego fue Valeria, su esposa. Llegaba con los ojos rojos, dramatizando crisis que después descubrí eran mentiras. «Suegra, tenemos una deuda terrible. Si no pagamos, nos embargan la casa». Le di 180,000 pesos. La casa nunca estuvo en riesgo, pero su adicción a los casinos en línea sí era real. Emilio, mi hijo menor, el que yo creía diferente, también me falló. «Mamá, encontré el departamento perfecto, solo me falta la entrada». Le transferí 520,000 pesos. Una semana después vi en sus redes sociales fotos desde París, Londres, Roma. Ni siquiera se molestó en inventar una excusa. «Pero eso no es todo, licenciado», continué sacando otro folder. «Hace 3 meses intentaron falsificar mi firma». Le mostré las copias de unos documentos notariales, papeles donde supuestamente yo autorizaba la venta de un terreno que mi esposo me dejó, un terreno valuado en 4,500,000 pesos. La firma se parecía a la mía, pero yo nunca firmé esos papeles. «Esto es intento de fraude», dijo el licenciado poniéndose de pie. «Señora, con esto podemos proceder legalmente de inmediato». «Espere», lo detuve. «Hay más». Saqué mi teléfono. Abrí una aplicación de grabaciones. Puse el audio en altavoz. Era una conversación entre Rodrigo y Valeria. Los había grabado sin que lo supieran, durante una comida familiar hace 2 meses, cuando me levanté al baño y dejé mi teléfono grabando escondido bajo un cojín. La voz de Rodrigo sonaba clara. «Necesitamos actuar rápido. Mi mamá ya está vieja. Si logramos que un doctor certifique que no está bien de la cabeza, podemos tomar control de todo». La voz de Valeria respondía: «Tu hermano ya habló con un abogado. Dice que con 2 testigos y un certificado médico podemos declararla incapaz. Todo quedaría en fideicomiso, administrado por nosotros». Rodrigo se reía. «Pobre mamá, siempre tan confiada, tan sentimental. No sabe que esto se trata de negocios, no de familia». El silencio en la cabaña era pesado cuando terminó la grabación. El licenciado Mendoza me miraba con una mezcla de indignación y respeto.
Señora Graciela, dijo despacio, usted no solo tiene pruebas, tiene un caso sólido, muy sólido. Asentí. Sentí que las lágrimas querían salir, pero las contuve. Ya había llorado suficiente. Quiero que prepare todo, licenciado. Demanda por fraude, por abuso económico. Y quiero que instale cámaras de seguridad en esta cabaña. Buenas cámaras. Con audio. ¿Espera que vengan aquí? Los conozco. Cuando se den cuenta de que desaparecí, van a entrar en pánico. No por mí, sino porque necesitan que firme esos papeles de venta del terreno, y cuando descubran dónde estoy, van a venir, sin avisar, como siempre lo han hecho. El licenciado sonrió por primera vez. Y usted estará preparada. Exactamente. Pasamos el resto del día organizando todo. Él hizo llamadas. Contactó a un juez conocido. Habló con un técnico de seguridad que llegó esa misma tarde a instalar las cámaras. Mientras trabajaban, yo caminé por el terreno de la cabaña. El bosque de pinos olía a tierra húmeda. Los pájaros cantaban. La paz que sentía era algo que no había experimentado en años. Mi esposo amaba este lugar. Siempre decía, Graciela, cuando ya no pueda más con el ruido de la ciudad, aquí nos vamos a retirar. Tú y yo. Tranquilos. Nunca llegamos a retirarnos juntos. Un infarto se lo llevó antes de tiempo, pero ahora yo estaba aquí, cumpliendo ese sueño, aunque fuera sola. Señora, me llamó el licenciado desde la puerta. Todo listo, las cámaras están funcionando. Graban automáticamente cuando detectan movimiento. Perfecto. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en el porche de la cabaña con una manta sobre los hombros. Mi teléfono empezó a sonar. Rodrigo, Emilio, Valeria, mensajes, llamadas. Los leí todos. No respondí ninguno. Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar urgente. Hay unos papeles que debes firmar. Sonreí en la oscuridad. Que esperaran, que buscaran. Porque cuando finalmente me encontraran, ya no iba a ser la misma mamá de siempre. Los mensajes no pararon en toda la semana. Cada mañana despertaba con el teléfono vibrando, 20, 30, 40 notificaciones. Todas de ellos. Todas con el mismo tono. Primero preocupación falsa, después exigencia apenas disimulada. Mamá, estamos preocupados. ¿Estás bien? Contesta, por favor. Nos tienes angustiados. Ya pasaron 3 días. Esto no es normal. Vamos a ir a tu casa. Yo leía cada uno mientras tomaba mi café, sentada en el porche de la cabaña. Y no respondía. El licenciado Mendoza me había aconsejado. Déjelos en la incertidumbre. Que se desesperen. La gente desesperada comete errores. Y tenía razón. Al 4.º día, los mensajes cambiaron de tono. Rodrigo escribió: Mamá, necesitamos que vengas. Hay documentos urgentes del terreno. El comprador solo espera hasta fin de mes. Si no firmamos, perdemos la venta y los 4.500.000 pesos. Ahí estaba, la verdadera razón de su preocupación. Valeria fue más directa. Suegra, no sé qué te pasa, pero esto es muy egoísta de tu parte. Tenemos problemas serios y tú desaparecida como adolescente rebelde. Ya supera lo de la cena de Navidad. Fue un malentendido. ¿Malentendido? 5 años seguidos de malentendidos. Emilio intentó la carta del hijo sensible. Ma, si estás molesta, hablemos. Pero desaparecer así no soluciona nada. Somos familia. La familia no se abandona. La ironía me dolió. La familia no se abandona. ¿Y ellos qué habían hecho conmigo? Pero no respondí. Seguí mi rutina en la cabaña. Por las mañanas caminaba por el bosque. El aire frío me despejaba la mente. Observaba los pinos, escuchaba el río que corría cerca, recogía piñas secas para la chimenea. Por las tardes revisaba mis documentos. Una y otra vez, verificando fechas, montos, detalles, preparándome. El licenciado Mendoza vino el 5.º día con noticias. Señora Graciela, contraté a un investigador privado. Le pedí que revisara las finanzas de su nuera Valeria.
Sacó un folder. Dentro había estados de cuenta, capturas de pantalla, registros de transacciones. Su nuera tiene deudas activas en 3 plataformas de casino en línea. El total es de 890,000 pesos. Ha estado pidiendo préstamos a agiotistas, gente peligrosa. Sentí un peso en el estómago, no por ella, sino por mis nietos, 2 adolescentes viviendo en esa casa, con esa presión, con esos problemas. Hay más, continuó el licenciado. Su hijo Emilio también tiene problemas financieros. Debe rentas atrasadas, 3 meses sin pagar. El casero ya inició proceso de desalojo. ¿Y Rodrigo? Rodrigo es el más calculador. No tiene deudas personales graves, pero sí necesita ese dinero del terreno. Invirtió en un negocio de importaciones que está quebrando. Si no inyecta capital pronto, pierde todo. Entonces todo tenía sentido. No me necesitaban a mí. Necesitaban mi dinero, mis propiedades, mi firma. ¿Y el intento de fraude?, pregunté. Ya presenté la denuncia formal. El notario que autorizó esos documentos falsos está siendo investigado. Su hijo Rodrigo será citado a declarar la próxima semana. Asentí. Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, saqué viejas fotografías de una caja. Fotos de cuando mis hijos eran pequeños. Rodrigo con su uniforme de primaria, sonriendo sin dientes. Emilio en mi regazo, abrazándome con esos bracitos gorditos. ¿Cuándo se perdió todo? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su recurso? Una lágrima cayó sobre una fotografía. La sequé con cuidado. Extrañaba a esos niños, pero esos niños ya no existían. El 7º día recibí un mensaje diferente. Era de mi nieto mayor, Sebastián, de 16 años. Abuela, mi papá está furioso. Dice que si no apareces, van a ir a buscarte. Por favor, avisa que estás bien. Te extraño. Mi corazón se encogió. Él no tenía la culpa de nada. Por primera vez en la semana respondí un mensaje, pero no a Rodrigo, no a Emilio, no a Valeria, a Sebastián. Estoy bien, mi amor. Solo necesitaba tiempo para mí. Te quiero mucho. Su respuesta fue inmediata. ¿Cuándo vuelves? Pronto, pero cuando vuelva, las cosas van a ser diferentes. No entendió qué quise decir, pero lo entendería. Pronto todos lo entenderían. Esa misma noche, Rodrigo escribió el mensaje que yo estaba esperando. Ya sé dónde estás, mamá. Mañana vamos para allá, todos. Necesitamos hablar en persona, y vas a firmar esos papeles. Se acabó el drama. Leí el mensaje 3 veces. Caminé hacia la ventana. Las cámaras de seguridad parpadeaban con sus lucecitas rojas en la oscuridad. Todo estaba grabando. Marqué al licenciado Mendoza. «Ya vienen», le dije simplemente. «¿Está lista?» Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer de 67 años. Cansada, herida, pero de pie. Más que lista. Y mañana todo iba a explotar. La mañana del 8º día amaneció fría y nublada. Me levanté temprano. Preparé café. Me vestí con cuidado. Un suéter de lana color vino, pantalones oscuros, mi cabello recogido en un moño sencillo. Quería verme digna, fuerte. El licenciado Mendoza llegó a las 9 con 2 personas más. El comandante Ruiz, un policía ministerial de unos 40 años con mirada seria, y una mujer joven con una cámara profesional. «Señora Graciela», me saludó el comandante. El licenciado me puso al tanto de la situación. Estaré presente como testigo oficial. Todo lo que ocurra quedará registrado. Gracias, comandante. La señorita Fernández, señaló a la joven, documentará todo en video. Es protocolo en estos casos. Asentí. Mi corazón latía rápido, pero mi mente estaba clara. Revisamos el plan una vez más. Las cámaras exteriores ya estaban grabando. La cámara profesional capturaría todo desde adentro. El comandante permanecería visible desde el principio. Nada de sorpresas. Todo legal, todo documentado. «¿A qué hora dijo que llegarían?», preguntó el licenciado.
Rodrigo escribió que saldrían temprano. Desde la ciudad son 3 horas. Calculo que entre 11 y 12. Esperamos. Preparé más café. Revisé los documentos por última vez. El comandante hizo algunas llamadas desde el porche. La camarógrafa ajustaba sus equipos. A las 11:30 escuchamos los motores. 2 camionetas subían por el camino de terracería. Una negra, una blanca. Vi cómo levantaban polvo en su camino hacia la cabaña. «Ya están aquí», anuncié, sintiendo cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. «Tranquila, señora», me dijo el licenciado. «Recuerde, usted tiene el control, usted tiene la verdad». Las camionetas se estacionaron frente a la cabaña. Las puertas se abrieron. Primero bajó Rodrigo, alto, de 42 años, con ese porte que siempre tuvo, como si el mundo le debiera algo. Traía lentes oscuros aunque el día estaba nublado. Detrás de él, Valeria. Maquillaje perfecto, uñas recién hechas, bolsa de marca colgando del brazo. Como siempre, apariencias. De la otra camioneta bajó Emilio con su pareja, Daniel. Y para mi sorpresa, venían mis 2 nietos, Sebastián y Marcela, de 16 y 14 años. Eso no estaba en mis planes. No quería que los niños presenciaran esto, pero ya era tarde. Rodrigo caminó hacia la puerta con pasos decididos. No tocó. Giró la manija directamente, como había hecho toda su vida, como si esta cabaña fuera suya. La puerta no se abrió. Estaba cerrada con llave. Lo intentó de nuevo, más fuerte. Nada. «¿Mamá?», gritó golpeando la puerta. «Abre, venimos desde la ciudad. ¿Qué juegos son estos?». Miré al comandante. Él asintió. Caminé hacia la puerta, respiré profundo y la abrí. La expresión en el rostro de Rodrigo pasó de molestia a confusión en un segundo, porque no me encontró sola. El comandante Ruiz estaba a mi lado, uniformado, con su placa visible. La camarógrafa apuntaba su equipo directamente hacia ellos, y el licenciado Mendoza salió detrás de mí con un folder lleno de documentos. El silencio fue absoluto. ¿Qué es esto?», tartamudeó Rodrigo, quitándose los lentes. Valeria retrocedió un paso. Emilio palideció. Los nietos se miraron entre sí, asustados. «Esto», dije con voz firme, «es el final de muchas cosas. Pasen, tenemos que hablar». «Mamá, no entiendo nada», dijo Rodrigo, pero su voz ya no sonaba autoritaria, sonaba nerviosa. «Van a entender, créeme que van a entender». El comandante Ruiz se presentó formalmente. «Comandante Esteban Ruiz, Policía Ministerial. Su madre solicitó mi presencia como testigo en este encuentro. Todo será grabado para protección legal de ambas partes». Valeria susurró algo a Rodrigo. Él negó con la cabeza. «Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. ¿Por qué hay policías? ¿Por qué cámaras? ¿Qué te hicieron creer?». Nadie me hizo creer nada, Rodrigo. Al contrario. Finalmente abrí los ojos. Emilio intentó acercarse. «Ma, si estás molesta por lo de Navidad, lo sentimos. En serio, fue un error, pero esto es demasiado». «¿Un error?», repetí, sintiendo cómo la rabia antigua subía por mi garganta. ¿5 años de errores? ¿O el error fue intentar falsificar mi firma para vender mi terreno? El silencio que siguió fue como un trueno. Rodrigo abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. «Yo no sé de qué hablas». «Claro que sabes. Todos saben». El licenciado Mendoza dio un paso adelante. «Señores, tengo aquí pruebas documentales de intento de fraude, apropiación indebida y conspiración para declarar incapacidad mental sin fundamento médico. ¿Quieren que lo discutamos aquí afuera o prefieren pasar?». Valeria se quebró primero. «Rodrigo, vámonos. Esto es una trampa». «Nadie se va», dijo el comandante con autoridad tranquila. «No hasta que se aclare la situación». Sebastián, mi nieto, me miraba con ojos llorosos. «Abuela». «¿Qué está pasando?». Mi corazón se partió, pero no podía dar marcha atrás. «Pasa algo que debió pasar hace mucho tiempo, mi amor, la verdad.
Y entonces comenzó la confrontación que cambiaría todo para siempre. Entraron a la cabaña en silencio. Un silencio pesado, incómodo, lleno de miedo apenas disimulado. Rodrigo caminaba adelante, tratando de mantener su postura de autoridad, pero sus manos temblaban. Valeria se mordía las uñas, algo que yo nunca le había visto hacer. Emilio no levantaba la vista del suelo. Los nietos se sentaron juntos en el sofá, confundidos, asustados. «Siéntense», ordené, y mi voz sonó diferente, firme, sin súplicas, sin ese tono maternal que siempre usaba para no incomodarlos. El licenciado Mendoza colocó su maletín sobre la mesa de centro. Lo abrió con calma, sacando carpetas organizadas por colores. La camarógrafa ajustó su equipo. El comandante Ruiz se quedó de pie junto a la puerta, brazos cruzados. «Mamá», comenzó Rodrigo, «no sé qué te dijeron estas personas, pero...» «Nadie me dijo nada. Yo solita investigué, yo solita documenté, yo solita abrí los ojos. Saqué el cofre de terciopelo verde. Lo coloqué sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar a Valeria. «¿Saben qué es esto?», pregunté, mirándolos uno por uno. Nadie respondió. «Es la verdad que ustedes creyeron que nunca descubriría». Abrí el cofre. Saqué el primer documento. Rodrigo, octubre del 2017. «Me pediste 340,000 pesos para un negocio de importación. Me dijiste que en 6 meses me los devolverías con intereses. Firmaste este pagaré». Le mostré el papel. Su firma estaba ahí, clara, indiscutible. «Han pasado 8 años. Nunca vi un peso». «Mamá, el negocio no funcionó. Ya te lo expliqué». «No me explicaste nada. Desapareciste 2 meses y cuando reapareciste, actuaste como si nunca hubiera pasado». Saqué otro documento. «Valeria, marzo del 2019. Me rogaste 180,000 pesos. Dijiste que tenían una deuda con el banco, que iban a embargar la casa. Llorabas, me abrazabas, me decías, suegra, usted es mi salvación». Valeria se puso rígida. «Contraté a un investigador privado. ¿Sabes qué descubrió?» Saqué los estados de cuenta que el licenciado me había dado. Que nunca hubo embargo, que esos 180,000 pesos los gastaste en casinos en línea y que hoy debes 890,000 pesos a prestamistas. Gente peligrosa, Valeria, tan peligrosa que están amenazando a tu familia. Ella se levantó de golpe. «Eso es mentira. Usted no tiene derecho a investigarme». «Siéntate», dijo el comandante Ruiz con voz tranquila pero autoritaria. Valeria se sentó, temblando. Me volteé hacia Emilio, mi hijo menor, el que siempre fue más cariñoso, el que yo creía diferente. «Emilio, junio del 2020. Me pediste 520,000 pesos para el enganche de tu departamento. Dijiste que finalmente ibas a tener un hogar propio. Me sentí tan orgullosa». Emilio cerró los ojos. «Una semana después vi tus fotos en Europa, París, Londres, Roma, 3 meses de viaje. ¿De dónde salió ese dinero, Emilio?» «Mamá, yo... ¿De dónde?» «Tenía ahorros». «Mentira», interrumpió el licenciado Mendoza, sacando más papeles. Su cuenta bancaria estaba en cero. El único ingreso grande fue la transferencia de su madre. Ese dinero financió su viaje, y hoy debe 3 meses de renta. Su casero inició proceso de desalojo hace 2 semanas. Daniel, la pareja de Emilio, lo miraba con incredulidad. «¿Es verdad eso?» Emilio no respondió. Solo hundió la cara entre sus manos. Sebastián, mi nieto, se puso de pie. «Abuela, yo no entiendo. ¿Papá les robó?» «Siéntate, Sebastián», ordenó Rodrigo. «No, quiero saber qué está pasando». Me arrodillé frente a mi nieto. Tomé sus manos. «Mi amor, tus padres no me robaron, pero sí me mintieron. Me usaron, y cuando ya no tuve más que dar, intentaron quitarme lo poco que me quedaba». «¿Cómo?». Miré a Rodrigo. Él evitó mi mirada. «Licenciado», dije, «muéstreles los documentos». El licenciado Mendoza colocó sobre la mesa las copias de los papeles notariales.
los papeles donde supuestamente yo autorizaba la venta del terreno. Esto llegó al registro público hace 3 meses. Una solicitud de venta de la propiedad ubicada en Coyoacán, valuada en 4.500.000 pesos, con la firma de la señora Graciela Torres. Le pasó los documentos a Rodrigo. El problema es que la señora Graciela nunca firmó esto. La firma es falsa. Una falsificación bastante buena, pero falsa. Rodrigo miró los papeles. Su rostro pasó de pálido a rojo. El notario dijo que era legal. El notario Ramírez está siendo investigado por fraude. Ya declaró. Dijo que usted le pagó 150.000 pesos para procesar esta venta sin verificar la identidad de la firmante. Valeria explotó. Esto fue idea tuya, Rodrigo. Yo te dije que no lo hicieras. ¡Cállate! Tú eres la que nos tiene enterrados en deudas. Por tu culpa, porque nunca ganas suficiente, porque tu negocio es un fracaso. Comenzaron a gritarse, a culparse, a destruirse frente a todos. Los nietos lloraban. Emilio seguía con la cabeza entre las manos. Daniel miraba todo en shock. Yo permanecí sentada, tranquila, viendo cómo la fachada se derrumbaba. El comandante Ruiz dio 2 palmadas fuertes. Silencio. Todos se callaron. Señora Graciela, dijo el comandante, ¿desea presentar cargos formales? Ese era el momento, la decisión que cambiaría todo. Miré a mis hijos, a Rodrigo, que ahora parecía un niño asustado, a Emilio, que lloraba en silencio, a Valeria, que temblaba de rabia y miedo. Miré a mis nietos, a Sebastián, que me miraba con ojos suplicantes, a Marcela, que no entendía nada pero sentía que su mundo se desmoronaba. Respiré profundo. Antes de responder eso, dije lentamente, quiero que escuchen algo. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de grabaciones. Esto lo grabé hace 2 meses, en la comida familiar del domingo, cuando me levanté al baño. Le di play. Y entonces, la voz de Rodrigo llenó la cabaña. Necesitamos actuar rápido. Mi mamá ya está vieja. Si logramos que un doctor certifique que no está bien de la cabeza, podemos tomar control de todo. Y en ese momento, vi cómo se les rompió el alma. El audio seguía reproduciéndose. Cada palabra era un cuchillo. La voz de Valeria sonaba clara. Tu hermano ya habló con un abogado. Dice que con 2 testigos y un certificado médico podemos declararla incapaz. Todo quedaría en fideicomiso, administrado por nosotros. Rodrigo intentó levantarse. Mamá, apaga eso. Pero no lo apagué. Dejé que siguiera. Su propia voz continuaba. Pobre mamá, siempre tan confiada, tan sentimental. No sabe que esto se trata de negocios, no de familia. Y luego la risa, esa risa que me había quitado el sueño durante semanas. Sebastián se puso de pie de golpe, mirando a su padre con una expresión que nunca le había visto. Horror, decepción absoluta. «Papá, ¿dijiste eso? ¿De verdad querías declarar loca a la abuela?» Rodrigo extendió las manos. «Hijo, es más complicado de lo que... Responde, ¿sí o no?» Estábamos desesperados. Tu madre tiene deudas, el negocio está cayendo. ¿Necesitaban robarle a tu mamá?», completó Sebastián, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Declararla incapaz para quedarse con su dinero? ¿Eso necesitaban? Marcela, mi nieta, lloraba en silencio. Se levantó del sofá y corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza. «Abuela, perdón. Tú no tienes nada de qué disculparte, mi amor», le dije, acariciando su cabello. Emilio finalmente habló con voz rota. «Mamá, yo sabía. Rodrigo me contó su plan. Traté de convencerlo de que no lo hiciera, pero yo también necesitaba dinero. Pensé que si ustedes se encargaban de la parte legal, yo solo recibiría mi parte de la herencia antes». «Antes de que yo muriera, dices». Bajó la cabeza. Sí. La honestidad brutal dolía más que las mentiras. Daniel, su pareja, se alejó de él. «No puedo creer lo que estoy escuchando»,
Tu propia madre, Emilio. Ustedes no entienden la presión, gritó Valeria de repente. Vivir con deudas, lidiar con amenazas, necesitábamos ese dinero. Entonces trabajen, dije simplemente, como hace todo el mundo, como hice yo cuando su suegro murió y me dejó con responsabilidades enormes. Trabajé, no robé, no mentí. Usted tiene propiedades, tiene dinero guardado, no necesita todo eso a su edad. ¿A mi edad?, repetí, sintiendo la indignación subir. ¿A mis 67 años ya no merezco tener nada? ¿Ya no merezco decidir sobre lo que trabajé toda mi vida? El licenciado Mendoza intervino, colocando más documentos sobre la mesa. Aquí tengo los registros completos. La señora Graciela les prestó, en total, 1,040,000 pesos a lo largo de 8 años. Ni un peso fue devuelto. Además, hay evidencia de manipulación emocional sistemática. Sacó impresiones de mensajes. Los leyó en voz alta. Rodrigo, hace 6 meses. Mamá, si no nos ayudas, perderemos todo. ¿Quieres que tus nietos terminen en la calle? Emilio, hace 4 meses. Ma, pensé que podía contar contigo. Supongo que me equivoqué. Supongo que el dinero es más importante que tu hijo. Valeria, hace 3 meses. Suegra, después de todo lo que hemos hecho por usted, ¿así nos paga? Con egoísmo. Cada mensaje era peor que el anterior. Chantaje emocional, manipulación, culpa fabricada. ¿Qué hicieron por mí?, pregunté directamente a Valeria. Dime, ¿qué hicieron? Ella abrió la boca pero no salió nada. Les abrí mi casa, les di mi dinero. Cuidé a sus hijos cuando necesitaban tiempo libre. Cociné para sus fiestas, guardé sus secretos, perdoné sus olvidos, y cuando ya no tuve más que dar, cuando ya me exprimieron hasta la última gota, quisieron quitarme lo único que me quedaba, mi dignidad. Mi voz se quebró en la última palabra, pero no lloré. Ya había llorado suficiente en mi vida. El comandante Ruiz revisó su reloj. Señora Graciela, necesito que decida. ¿Procede con cargos penales o llegamos a un arreglo familiar? Todos me miraron, esperando, temiendo. Miré a Rodrigo. Él evitó mis ojos. Miré a Emilio. Él me suplicaba en silencio. Miré a Valeria. Ella me odiaba. Podía verlo en su mirada. Y miré a mis nietos, Sebastián y Marcela, 2 adolescentes inocentes atrapados en el veneno de sus padres. Quiero hacer una propuesta, dije finalmente. El licenciado Mendoza se tensó. Señora, recuerde que... Lo sé, licenciado, pero quiero que ellos decidan. Me puse de pie. Caminé hacia la ventana. Afuera, los pinos se mecían con el viento. Todo era paz allá afuera. Todo era guerra aquí adentro. Tengo 2 opciones para ustedes, comencé. Opción 1. Presento cargos formales. Rodrigo enfrenta acusaciones por intento de fraude. Valeria también. Emilio por complicidad. Los 3 pueden terminar con antecedentes penales, posiblemente cárcel. Escuché sollozos detrás de mí. No me volteé. Opción 2. Resolvemos esto en familia, pero con mis condiciones, y no son negociables. ¿Qué condiciones?, preguntó Rodrigo con voz débil. Me volteé para enfrentarlos. Primera, devuelven cada peso que les presté, los 1,040,000 pesos completos. Pueden hacerlo en pagos mensuales durante 5 años, pero lo devuelven todo. Mamá, es imposible, no me interrumpas. Segunda condición, orden de alejamiento temporal, 3 años sin contacto directo, excepto en ocasiones supervisadas o emergencias reales. Necesito espacio, necesito sanar. Valeria resopló. Eso es absurdo. Tercera condición, terapia familiar obligatoria. Los 3, individual y grupal, con un psicólogo que yo elegiré. Pagarán ustedes. ¿Y qué ganamos nosotros?, preguntó Valeria con sarcasmo. La miré fijamente. Ganan no ir a la cárcel. Ganan que sus hijos no crezcan visitándolos tras las rejas. Ganan una oportunidad de aprender a ser seres humanos decentes. El silencio era absoluto. Cuarta y última condición, continué,
sintiendo cómo mi voz se fortalecía. Pierden cualquier derecho sobre mi herencia. Todo lo que tengo irá a una fundación que crearé para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Y un fideicomiso para Sebastián y Marcela, que recibirán cuando cumplan 25 años. «No puedes hacer eso», gritó Rodrigo. «Sí puedo. Es mi dinero, mi vida, mi decisión». Y entonces les di 60 segundos para elegir su destino. 60 segundos, repetí, mirando el reloj en la pared. Decidan ahora. El comandante Ruiz sacó su libreta, listo para tomar nota de la decisión. La camarógrafa seguía grabando cada gesto, cada lágrima, cada momento de desesperación. Rodrigo miró a Valeria. Ella negaba con la cabeza, furiosa. Emilio miraba al suelo, las manos temblorosas. «Esto es una locura», dijo Valeria. «Nos estás chantajeando». «No», corregí con calma. «Les estoy dando una salida, algo que ustedes nunca me dieron a mí». «Pero $1.000.000, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero?» «Del mismo lugar donde pensaban sacar los $4.500.000 del terreno, del trabajo, del esfuerzo, de vivir dentro de sus posibilidades». 30 segundos, anunció el licenciado Mendoza. Sebastián se acercó a su padre. «Papá, acepta, por favor. No puedo verte ir a la cárcel». Marcela seguía abrazada a mí, llorando en silencio. Rodrigo cerró los ojos. Su mandíbula se tensó. Pude ver la lucha interna, orgullo contra supervivencia. 15 segundos. «Está bien», gritó Emilio de repente. Acepto todo. Devolveré el dinero. Iré a terapia. Lo que sea necesario. Solo no quiero cargos». Daniel lo miró sorprendido, pero había algo de alivio en su rostro. 10 segundos. «Rodrigo», susurró Valeria, «di algo». 5 segundos. Rodrigo abrió los ojos. Me miró directamente, y por primera vez en años vi algo real en su mirada. No manipulación, no cálculo, miedo genuino. «Acepto», dijo con voz quebrada. «Acepto tus condiciones, mamá». El comandante Ruiz escribió en su libreta. «¿Y usted, señora Valeria Márquez?» Valeria apretó los puños. Su rostro estaba rojo de rabia contenida. «No tengo opción, ¿verdad? O acepto o voy presa». «Esa es la realidad», confirmé. «Entonces acepto. Pero quiero que sepas que esto es cruel». «Eres cruel». «No, Valeria. Cruel fue lo que ustedes me hicieron durante 8 años. Esto es justicia». El licenciado Mendoza sacó documentos preelaborados de su maletín. «Tendrán que firmar un convenio legal. Todo quedará por escrito. Cualquier incumplimiento reactivará automáticamente los cargos penales». Colocó 3 juegos de papeles sobre la mesa. Rodrigo fue el primero en acercarse. Leyó rápidamente. Sus manos temblaban mientras pasaba las hojas. «Esto dice que tenemos prohibido acercarnos a menos de 100 metros de ti. Durante 3 años sí, excepto en reuniones supervisadas o emergencias médicas reales. ¿Y las fiestas? ¿Navidad? ¿Cumpleaños? Celebrarán sin mí, como ya lo hacían». El golpe fue directo. Rodrigo bajó la mirada. Emilio firmó sin leer todo. Sus lágrimas manchaban el papel. Valeria tomó el bolígrafo con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Firmó cada página con rabia, trazos violentos que casi atravesaban el papel. «Listo», escupió las palabras. «¿Ya eres feliz? ¿Ya nos humillaste suficiente?» «No los humillé. Ustedes solitos se humillaron con sus acciones». El licenciado Mendoza recogió los documentos firmados. «Comandante, ¿puede usted certificar como testigo?» «Por supuesto». El comandante firmó también, sellando oficialmente el acuerdo. Sebastián seguía mirando a su padre con una expresión devastada. «Papá, ¿de verdad hiciste todo eso? ¿De verdad planeaste declararla incapaz?» Rodrigo intentó acercarse a su hijo, pero Sebastián retrocedió. «No me toques. Ahora mismo no quiero que me toques». «Hijo, por favor». «Me mentiste.
Durante años me dijiste que la abuela era complicada, que era difícil, que exageraba, y todo este tiempo eras tú. Tú eras el problema. Marcela se separó de mí y caminó hacia su madre. Mamá, ¿es verdad lo del casino? ¿Es verdad que tenemos deudas? Valeria no respondió, solo miró hacia otro lado. ¿Mamá? Sí, admitió finalmente, con voz dura. Tengo problemas, pero eso no le da derecho a tu abuela de destruir esta familia. Yo no destruí nada, dije firmemente. Ustedes ya habían hecho ese trabajo mucho antes de hoy. El licenciado Mendoza guardó todos los documentos en su maletín. El primer pago deberá realizarse el 1 de febrero. Son 17,334 pesos mensuales durante 60 meses. Los datos para la transferencia están en el convenio. ¿Y la terapia?, preguntó Emilio con voz débil. Yo les enviaré los datos del psicólogo. La primera sesión debe ser dentro de 2 semanas. Si faltan a 3 sesiones consecutivas, se rompe el acuerdo. Rodrigo se pasó las manos por el cabello, desesperado. ¿Cómo vamos a pagar todo esto? El negocio está quebrado, las deudas de Valeria... Eso ya no es mi problema, dije simplemente. Ustedes crearon este desastre, ustedes lo solucionan. Pero somos tu familia. La familia no roba, la familia no traiciona, la familia no planea destruir a sus propios miembros. El comandante Ruiz se aclaró la garganta. Señora Graciela, ¿hay algo más que necesite? Sí, que se vayan, ya terminamos aquí. Valeria ya estaba caminando hacia la puerta. Vámonos, no soporto ni un minuto más en este lugar. Rodrigo tomó su saco. Emilio se secó las lágrimas. Pero Sebastián y Marcela se quedaron quietos. Abuela, dijo Sebastián con voz temblorosa, ¿nosotros también tenemos prohibido venir? Mi corazón se encogió. Esos niños no tenían la culpa de nada. Ustedes pueden visitarme cuando quieran, mis amores. Ustedes son inocentes en todo esto. ¿En serio?, preguntó Marcela con esperanza. En serio. De hecho, miré al licenciado. Quiero que en el convenio quede claro que los nietos pueden visitarme libremente, con o sin sus padres. Así quedará, confirmó el licenciado Mendoza. Sebastián corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Perdón, abuela, perdón por no darme cuenta antes de lo que estaba pasando. Tú no tienes que disculparte por nada. Eres un buen muchacho. Rodrigo observaba la escena desde la puerta con una expresión indescifrable. Sebastián, Marcela, vámonos, ordenó. En un momento, papá, respondió Sebastián sin soltarme. Y en ese momento, Rodrigo entendió que había perdido algo más que dinero o propiedades. Había perdido el respeto de sus propios hijos. Valeria ya estaba en la camioneta, tocando el claxon con impaciencia. Pero Rodrigo seguía parado en el umbral de la puerta, inmóvil, mirándome con una expresión que no había visto en años. Vulnerabilidad. Mamá, dijo finalmente con voz ronca, yo nunca quise que llegáramos a esto. Pero llegamos, por tus decisiones, por tus mentiras. Estaba desesperado. El negocio, perdí tanto dinero. Los proveedores me engañaron. Las importaciones se retrasaron. Los clientes cancelaron. Todo se vino abajo en meses. ¿Y tu solución fue robarme? No iba a ser robo. Pensé que con el dinero del terreno podría salvar todo. Devolverte lo que te debía. Empezar de nuevo. Mentira, interrumpió el licenciado Mendoza. Los correos que tenemos muestran que planeaban repartirse el dinero en 3 partes. Nada iba destinado a devolverle a la señora Graciela. Rodrigo cerró los ojos, atrapado en su propia mentira. Emilio seguía sentado en el sofá, la cabeza entre las manos. Daniel estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, procesando todo lo que había escuchado. Emilio, dije, mirando a mi hijo menor, mírame. Levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. ¿Por qué? Eras el que siempre hablaba de honestidad, de valores, de ser diferente a tu hermano.
¿Por qué me hiciste lo mismo? Porque soy débil, admitió con voz quebrada. Toda mi vida he sido el hermano menor, el que vive a la sombra de Rodrigo. Cuando él me contó su plan, vi una oportunidad de finalmente tener algo, de no ser el que siempre necesita ayuda. ¿Y te sentiste fuerte robándome? No te robé. Solo iba a recibir mi parte de la herencia antes. Iba a recibir tu parte cuando yo muriera, dices. ¿Querías que me muriera, Emilio? No, claro que no, mamá. Entonces, ¿qué querías? Porque planeaban declararme incapaz. Eso significaba encerrarme en algún lado, quitarme mi libertad, tratarme como si ya estuviera muerta en vida. El silencio fue aplastante. Daniel habló por primera vez. Señora Graciela, yo no sabía nada de esto, se lo juro. Si hubiera sabido, habría detenido a Emilio. Lo sé, Daniel. Se nota que eres una buena persona. Ojalá mi hijo aprendiera de ti. Emilio sollozó más fuerte. Sebastián y Marcela seguían a mi lado. Marcela tomó mi mano. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, mi amor. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué aguantaste tanto? Respiré profundo. Era una pregunta que yo misma me había hecho 1000 veces. Porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de que si los confrontaba, los perdería para siempre. Preferí soportar el dolor a vivir sin familia. ¿Y ahora? Ahora entiendo que soledad con dignidad es mejor que compañía con humillación. Marcela me abrazó más fuerte. El comandante Ruiz revisó su reloj. Señores, es momento de retirarse. El acuerdo está firmado. Las condiciones son claras. Rodrigo finalmente se movió hacia la puerta. Pero antes de salir, se volteó una última vez. Mamá, sé que crees que soy un monstruo, pero quiero que sepas que sí te quiero. A mi manera torpe, equivocada, pero te quiero. Lo miré a los ojos. El amor no es solo palabras, Rodrigo. El amor son acciones. Y tus acciones me demostraron todo lo contrario. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Los 3 años de alejamiento les darán tiempo de pensar en eso, tiempo de entender la diferencia entre querer y amar de verdad. Rodrigo asintió lentamente y salió. Emilio se levantó del sofá, tembloroso. Mamá, voy a cumplir, te lo juro, voy a pagar todo, voy a ir a terapia, voy a cambiar. Eso espero, por tu bien, por el bien de Daniel que te ama a pesar de tus errores. Daniel se acercó y me dio un abrazo. Gracias por no destruirlo completamente. Yo lo ayudaré a ser mejor. Sé que lo harás. Emilio y Daniel salieron juntos. Solo quedaba Valeria en la camioneta, furiosa, tocando el claxon sin parar. Sebastián suspiró. Tenemos que irnos. Mamá está enloqueciendo. Lo sé, vayan, pero recuerden, esta puerta siempre está abierta para ustedes. ¿Podemos venir el próximo fin de semana?, preguntó Marcela. Por supuesto, les prepararé sus enchiladas favoritas. Los dos me abrazaron una última vez y corrieron hacia la camioneta. Las 2 camionetas arrancaron. Vi cómo desaparecían por el camino de terracería, levantando polvo a su paso. Cuando el sonido de los motores se desvaneció completamente, me quedé parada en el porche, respirando el aire fresco de la montaña. El licenciado Mendoza se acercó a mi lado. Señora Graciela, fue muy valiente hoy. No me sentí valiente, me sentí destrozada. Pero lo hizo, y eso es lo que importa. El comandante Ruiz guardó su libreta. Señora, si en algún momento incumplen el acuerdo, no dude en llamarme. Aquí tiene mi tarjeta. Gracias, comandante, por todo. Solo hice mi trabajo, pero entre nos, me da gusto cuando una persona mayor recupera su dignidad. No sucede tan seguido como debería. Se despidieron ambos y se fueron en su patrulla. La camarógrafa guardó su equipo. Señora, ¿quiere que le deje una copia de la grabación? Sí, por favor, en una memoria USB. Claro. Se la envío mañana con el licenciado. También se fue. Me quedé sola en la cabaña. Entré lentamente. Cerré la puerta con llave. Caminé hacia el sofá y me dejé caer. Todo mi cuerpo temblaba.
La adrenalina de las últimas horas finalmente me abandonaba. Y entonces, finalmente, lloré. Lloré por la familia que había perdido. Lloré por los años de abuso que soporté en silencio. Lloré por la mujer que fui, siempre dando, siempre perdonando, siempre olvidándose de sí misma. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en 8 años respiraba libre. Me levanté después de un rato, me lavé la cara con agua fría, me preparé un té de manzanilla y me senté frente a la chimenea con el cofre verde sobre mis piernas. Había un último documento que no les había mostrado. Lo saqué con cuidado. Era el testamento nuevo, el que había firmado la semana anterior con el licenciado Mendoza. Lo leí una vez más, asegurándome de que todo estuviera como yo quería. La Fundación para Mujeres Mayores Víctimas de Abuso Familiar recibiría el 60% de mi patrimonio. El fideicomiso para Sebastián y Marcela recibiría el 35%, y el 5% restante sería para Daniel, por ser la única persona buena que entró a esta familia en años. Rodrigo, Emilio y Valeria. Nada, cero, porque el amor se demuestra, y ellos demostraron que nunca me amaron realmente. Pasaron 2 semanas, 2 semanas de silencio, de paz, de despertar sin nudos en el estómago. Me quedé en la cabaña, disfrutando del sonido del viento entre los pinos, del crepitar del fuego por las noches, del sabor del café tomado sin prisa. Sebastián y Marcela vinieron el primer fin de semana, como prometieron. Llegaron en autobús, solos, sin sus padres. Cocinamos juntos, caminamos por el bosque, hablamos de todo y de nada. Les conté historias de cuando su abuelo vivía, de cuando su papá y su tío eran niños buenos, antes de que el dinero les cambiara el corazón. «Abuela», me preguntó Sebastián mientras cortábamos verduras para la cena, «¿crees que papá pueda cambiar?» «Quiero creerlo», respondí honestamente, «pero el cambio real solo viene cuando uno toca fondo, y no estoy segura de que tu papá haya tocado fondo todavía». «Mamá está peor», dijo Marcela en voz baja. «Grita todo el tiempo, culpa a papá, papá la culpa a ella. La casa es un infierno». Me dolió escucharlo, pero no era mi responsabilidad arreglarlo. «¿Saben algo del tío Emilio?», pregunté. «Hablé con él hace unos días», dijo Sebastián. «Suena diferente, más serio. Dijo que empezó a buscar un segundo trabajo para pagar más rápido. Me alegra escuchar eso». El lunes siguiente recibí una llamada del licenciado Mendoza. «Señora Graciela, tengo noticias. Emilio hizo su primer pago, 17,334 pesos, completos, 2 semanas antes de la fecha límite». Sentí algo cálido en el pecho. Sorpresa, esperanza. ¿Y Rodrigo? Hubo una pausa. Rodrigo no ha transferido nada. Pero quedan 2 semanas todavía. Entiendo. También, la esposa de Rodrigo, Valeria, intentó contactarme. Quiere renegociar los términos del acuerdo. ¿Renegociar? Dice que son muy duros, que no pueden cumplir, que deberíamos considerar una quita del 50%. Me reí. Fue una risa amarga, pero risa al fin. Dígale que no hay renegociación. El acuerdo está firmado. O lo cumplen o enfrenta cargos. Así de simple. Eso le diré. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Valeria no había aprendido nada. Seguía buscando atajos, salidas fáciles, formas de evitar las consecuencias. Pero Emilio pagó. Esa noche encendí una vela en la pequeña capilla que mi esposo había construido en la cabaña. Recé por mis hijos, por sus almas perdidas, por la posibilidad de redención. A la mañana siguiente, mientras preparaba pan dulce, escuché un carro acercarse. Mi corazón se aceleró. Las cámaras seguían funcionando. Si era Rodrigo violando el acuerdo, quedaría registrado. Pero cuando miré por la ventana, vi un carro desconocido. Un sedán gris, viejo pero bien cuidado. La puerta se abrió y bajó Emilio. Solo. Caminó hacia la puerta y tocó suavemente. Dudé un momento. Luego abrí. «Mamá»,
dijo, con voz temblorosa. Sé que no debería estar aquí. Sé que el acuerdo dice 3 años sin contacto, pero necesito decirte algo. Tienes 5 minutos. Asintió. No entró. Se quedó en el porche, como si no mereciera entrar. Pagué mi primera cuota, y voy a pagar todas las demás. Conseguí trabajo de noche en un almacén. De día sigo en mi trabajo normal. Duermo poco, pero lo merezco. Me alegra escucharlo. También empecé terapia. El psicólogo me preguntó cuándo fue que dejé de ser yo mismo, y no supe responder, porque no recuerdo haber sido yo mismo nunca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre fui el hijo menor, el que vivía comparándose, el que nunca era suficiente, y cuando Rodrigo me ofreció una forma de ser alguien, la tomé sin pensar, sin importar a quién lastimara. Me lastimaste a mí, Emilio, lo sé, y voy a cargarlo el resto de mi vida. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero vine a decirte algo más importante, algo que necesitas saber. ¿Qué cosa? Valeria está planeando algo. Escuché una conversación telefónica hace 3 días. Estaba hablando con alguien sobre impugnar el acuerdo y conseguir testigos que declaren que estabas bajo presión. Sentí un escalofrío. ¿Testigos? Gente que ella va a pagarles para que mientan. Dice que si logra probar que firmaste el acuerdo bajo coacción, pueden anularlo. Eso es ilegal, lo sé. Por eso vine. Porque tú me diste una oportunidad de redimirme. Y yo no voy a permitir que Valeria te destruya otra vez. Lo miré a los ojos. Mi hijo, mi bebé. El niño que acunaba en mis brazos hace 40 años. ¿Rodrigo sabe de esto? No lo sé. Dejé de hablar con él. Está consumido por la rabia. Culpa a todos menos a sí mismo. Suspiré profundo. Gracias por avisarme, Emilio. ¿Vas a hacer algo? Voy a llamar al licenciado. Él sabrá cómo proceder. Emilio asintió. Iba a irse cuando lo detuve. Emilio, espera. Se volteó. ¿Daniel está bien? ¿Te está apoyando? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro cansado. Daniel es lo mejor que me pasó en la vida. Me aguanta, me empuja a ser mejor. No merezco su amor, pero estoy luchando por merecerlo algún día. Entonces lucha. Por ti, por él, por el hombre que puedes llegar a ser. Lo haré, mamá, te lo prometo. Se fue. Llamé inmediatamente al licenciado Mendoza. Le conté todo. Esto es grave, dijo. Si Valeria intenta fabricar testimonios falsos, podríamos acusarla de obstrucción a la justicia, pero necesitamos pruebas. ¿Qué clase de pruebas? Grabaciones, mensajes, algo que demuestre su plan. Pensé rápidamente. Licenciado, ¿y si la grabamos confesando? ¿Cómo? Déjeme pensarlo. Le llamo en unas horas. Colgué. Caminé por la cabaña pensando. Valeria era impulsiva, arrogante. Si creía que podía manipular la situación, lo intentaría. Tomé mi teléfono y llamé a Sebastián. Abuela, ¿todo bien? Sí, mi amor. Necesito pedirte un favor. Es importante. Lo que necesites. ¿Tu mamá sigue usando su teléfono para todas sus llamadas importantes? Sí, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque necesito que me ayudes a conseguir algo. Y sé que lo que te voy a pedir es difícil, pero... Abuela, me interrumpió Sebastián con voz firme. Si es para protegerte de mamá, lo haré. Mamá está fuera de control. Hasta Marcela tiene miedo de ella. ¿Tan mal está? Peor. Ayer rompió platos porque papá no quiso pedirte que cancelaras el acuerdo. Gritó que tú nos habías envenenado contra ella. Mi corazón se encogió. Está bien. Esto es lo que necesito. Le expliqué el plan. Era arriesgado, pero necesario, porque Valeria estaba a punto de aprender que yo ya no era la suegra ingenua que podía manipular. Era una mujer que había despertado, y esta vez yo llegaría primero. El plan era simple, pero requería sincronización perfecta. Sebastián esperaría el momento en que su madre estuviera distraída.
Tomaría su teléfono y revisaría los mensajes recientes, las llamadas, cualquier evidencia de lo que Valeria estaba planeando. Haría capturas de pantalla y me las enviaría. Sonaba fácil, pero pedirle a un nieto que espiara a su propia madre era algo que me partía el alma. «Abuela», me había dicho Sebastián por teléfono, «ya no es solo tu lucha. Marcela y yo vivimos en esa casa. Vemos cómo mamá manipula, miente, destruye. Si podemos ayudarte a detenerla, lo haremos». Y 3 días después, las capturas llegaron. Mi teléfono vibró a las 11 de la noche. Era Sebastián. «Abuela, encontré esto. Perdón por tardar, pero necesitaba estar seguro». Abrí las imágenes una por una y sentí cómo la sangre se me helaba. Mensajes de Valeria con un número desconocido. «¿Cuánto cobras por testificar que la vieja estaba confundida cuando firmó?» 50,000 pesos, mitad ahora, mitad después del juicio. Trato hecho. «Conoces bien a la familia, dirás que siempre estuvo olvidadiza, que actuaba raro». Había más. Conversaciones con otras personas. Valeria estaba armando una red completa de mentiras. Un mensaje con Rodrigo decía: «Tu mamá nos humilló. Es hora de contraatacar. Con 3 testigos que declaren su incapacidad mental, podemos anular todo». La respuesta de Rodrigo: «No sé, Valeria. Esto puede salir mal. ¿Prefieres perder millones o crecer un par y recuperar lo que es nuestro?». Rodrigo no respondió más, pero tampoco la detuvo. Guardé todas las capturas. Las reenvié al licenciado Mendoza junto con un mensaje. La evidencia que necesitábamos. Me respondió a los 5 minutos. «Esto es suficiente para cargos criminales. ¿Quiere proceder?». Me senté frente a la chimenea con una taza de té entre las manos. El fuego bailaba frente a mí, proyectando sombras en las paredes. ¿Quería enviar a la madre de mis nietos a la cárcel? Pensé en Sebastián y Marcela, en cómo sufrirían si su madre enfrentaba cargos penales. Pero también pensé en todas las mujeres que Valeria había lastimado con su manipulación, en cómo seguiría lastimando si nadie la detenía. «Proceda», escribí finalmente, pero con una condición. «¿Cuál?». «Quiero confrontarla primero, cara a cara, darle una última oportunidad de confesar y retractarse». «Señora, eso puede ser peligroso». «Lo sé, pero necesito hacerlo». El licenciado aceptó a regañadientes. Organizamos todo para el viernes siguiente. Esa mañana, Valeria recibió una citación oficial. Debía presentarse en la cabaña con su abogado para discutir irregularidades en el cumplimiento del acuerdo. Llegó a las 2 de la tarde con un abogado joven, nervioso, que claramente no sabía en qué se estaba metiendo. Valeria traía tacones altos, traje sastre, el cabello perfectamente peinado, armadura de batalla. «Esto es ridículo», dijo apenas entró, sin saludar. «No tengo por qué estar aquí. El acuerdo es legal». «Siéntese, señora Márquez», dijo el licenciado Mendoza con tono formal. Ella se sentó con actitud desafiante. Su abogado colocó su portafolio sobre la mesa. El comandante Ruiz también estaba presente, y la misma camarógrafa de antes. «¿Más teatro?», se burló Valeria. «¿Cámaras otra vez? ¿Se siente poderosa, suegra?». No respondí. Solo saqué mi teléfono. «Antes de comenzar», dije con calma, «quiero mostrarle algo». Deslicé el teléfono sobre la mesa. En la pantalla estaban las capturas de sus mensajes. Valeria las miró. Su rostro pasó de arrogancia a confusión, luego a pánico puro. «¿Dónde conseguiste eso?». «No importa dónde, importa qué dice». Su abogado tomó el teléfono y leyó. Su expresión cambió inmediatamente. «Señora Márquez», dijo con voz tensa, «¿usted escribió estos mensajes?». Valeria no respondió. «Le estoy preguntando oficialmente. ¿Usted intentó sobornar testigos para cometer perjurio?». Silencio. El licenciado Mendoza intervino. «Señora Valeria Márquez, estos mensajes constituyen evidencia de conspiración para cometer fraude procesal, soborno e intento de obstrucción a la justicia.
Son delitos graves que pueden resultar en prisión de 5 a 10 años. Valeria se puso pálida. Yo solo... ¿Solo qué? Pregunté. ¿Solo intentabas destruirme otra vez? ¿Solo buscabas más formas de robar, mentir, manipular? No tenías derecho a humillarnos así. Todo esto es tu culpa. ¿Mi culpa? ¿Mi culpa que tú tengas adicción al juego? ¿Mi culpa que hayas endeudado a tu familia? ¿Mi culpa que planearas declararme incapaz para robar mis propiedades? Teníamos necesidades, teníamos derechos. No tenían ningún derecho sobre mi vida ni mi dinero. Su abogado cerró su portafolio. Señora Márquez, no puedo representarla en esto. Lo siento. Se levantó y se fue sin mirar atrás. Valeria quedó sola, temblando. Tengo 2 opciones para usted, dije, recuperando mi teléfono. Opción 1. Presento estos mensajes formalmente. El Ministerio Público procede con cargos. Usted va a juicio y probablemente a prisión. Ella sollozó. Opción 2. Firma una confesión completa. Admite todo lo que hizo. Acepta alejamiento permanente de mí, no solo 3 años. Y entra a un programa de rehabilitación para adicción al juego, pagado por usted. ¿Y Rodrigo? Preguntó con voz rota. Rodrigo tiene su propio camino, pero él no intentó sobornar testigos. Tú sí. ¿Qué hay de mis hijos? Sebastián y Marcela pueden visitarme cuando quieran, pero tú no tendrás ningún contacto conmigo nunca más. Eso es cruel. No, cruel fue lo que me hiciste durante años. El licenciado Mendoza colocó un documento frente a ella. Tienes 5 minutos para decidir. Valeria leyó el documento con lágrimas corriendo por su rostro. Era una confesión completa. Cada mentira, cada manipulación, cada plan para destruirme. Si firmo esto, ¿no voy a la cárcel? Si cumple todo lo acordado, terapia, alejamiento, pagos, no. Tomó el bolígrafo con mano temblorosa. Firmó, pero antes de irse me miró con odio puro. Algún día vas a morir sola, vieja amargada, y nadie va a llorar por ti. Sonreí tristemente. Prefiero morir sola con dignidad que vivir rodeada de víboras. Salió dando un portazo. El comandante Ruiz guardó la confesión firmada. Señora Graciela, oficialmente esto cierra el caso, a menos que ella incumpla. Gracias, comandante. Cuando todos se fueron, me quedé sentada en el silencio de la cabaña. Había ganado. Legalmente, emocionalmente. Pero no sentía victoria, sentía cansancio. Cansancio de años, de batallas, de ser fuerte cuando solo quería ser madre. Esa noche llamé a Sebastián. Abuela, ¿cómo salió todo? Salió bien, mi amor. Tu mamá firmó una confesión. No irá a prisión si cumple las condiciones. ¿Y papá? Tu papá tiene hasta mañana para hacer su primer pago. Si no lo hace, también habrá consecuencias. Hubo silencio. Abuela, ¿vale la pena todo esto? ¿Tanto dolor? Miré las llamas en la chimenea. Sí, Sebastián, porque por primera vez en mi vida valgo más que mi dinero. Valgo más que lo que puedo dar. Simplemente valgo. Y esa lección, aunque dolorosa, era la más importante que podía enseñarle. El 1 de febrero llegó, día de pago. Me desperté temprano, con un nudo en el estómago. Revisé mi teléfono cada 5 minutos esperando la notificación del banco. A las 8 de la mañana entró la primera transferencia, 17,334 pesos. Emilio. Puntual otra vez. Sentí un destello de orgullo. Mi hijo menor estaba cumpliendo. A las 9, nada de Rodrigo. A las 10, nada. Al mediodía llamé al licenciado Mendoza. Rodrigo no ha pagado. Lo sé. Ya intenté contactarlo. No responde llamadas. ¿Qué hacemos? El acuerdo es claro. Si incumple el primer pago, se reactivan automáticamente los cargos penales. Pero usted tiene la última palabra. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Los pinos se mecían con el viento frío de febrero. Rodrigo.
Mi hijo mayor, el que nació primero, el que me hizo madre. ¿De verdad iba a enviarlo a enfrentar cargos? Mi teléfono sonó. Era Sebastián. Abuela, necesito hablar contigo. Dime, mi amor. Es sobre papá. Está mal, muy mal. ¿Mal cómo? Ayer quebraron su empresa. Los acreedores le quitaron todo. La oficina, los vehículos, hasta las computadoras. Llegaron con alguaciles y se llevaron todo. Sentí un peso en el pecho. Y eso no es lo peor, continuó Sebastián con voz quebrada. Mamá lo dejó. Se fue con sus maletas ayer en la noche. Dijo que no iba a hundirse con él. ¿Y tú, Marcela? Nos quedamos con papá. Alguien tiene que estar aquí. Pero abuela, nunca lo había visto así. Está en el sofá, sin bañarse, sin comer. Solo mira al techo, no habla. Cerré los ojos. Dolor, rabia, tristeza, todo mezclado. ¿Dónde están ahora? En la casa. Pero llegó una notificación del banco. Tienen 2 meses de atraso en la hipoteca. Van a perder la casa también. Sebastián, escúchame bien. Tú y Marcela pueden venir a quedarse conmigo, siempre. Esta cabaña es su refugio. ¿Y papá? Esa era la pregunta. La pregunta que había estado evitando. Tu papá tiene que tocar fondo, completamente. Es la única forma en que aprenderá. Abuela, ya tocó fondo, ya lo perdió todo. No todo, todavía los tiene a ustedes. Sebastián sollozó al otro lado. No sé qué hacer. Vengan mañana, los 3, tu papá también. ¿En serio? En serio, pero bajo mis condiciones. Colgué y llamé al licenciado Mendoza. Licenciado, no reactive los cargos, todavía. Señora, deme 3 días, solo 3 días. Está bien. Pero después de eso, legalmente debo proceder. Al día siguiente, Rodrigo llegó con sus hijos. Bajó de un auto prestado, con ropa arrugada, barba de días, ojeras profundas. No era el hombre arrogante que había llegado semanas atrás. Era un fantasma. Sebastián y Marcela entraron primero. Rodrigo se quedó afuera, como si no mereciera entrar. «Pasa», dije desde la puerta. Entró lentamente, sin mirarme a los ojos. «Siéntate». Se sentó en el sofá. Los niños fueron a la cocina, dándome espacio. Preparé café. Le serví una taza. Él la sostuvo con manos temblorosas, pero no bebió. «Perdí todo», dijo finalmente con voz hueca. «La empresa, los ahorros, la casa, mi esposa, todo. ¿Y ahora qué?» «No lo sé. Honestamente no lo sé». «¿Vas a culparme?» Levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban rojos, vacíos. «No, ya no puedo culpar a nadie más. Fue mi culpa. Todo fue mi culpa». Era la primera vez que lo escuchaba admitirlo sin excusas. ¿Sabes cuál fue tu error más grande, Rodrigo? ¿Intentar robarte? No. Tu error fue creer que el dinero te haría a alguien, que tener más te daría valor, que poseer cosas era lo mismo que ser alguien. Bajó la cabeza. Tu papá te enseñó a trabajar duro. Yo te enseñé a ser honesto. Pero en algún punto decidiste que esas lecciones no importaban, que había atajos. Lo siento, mamá. Sé que no es suficiente, pero lo siento. No es suficiente, pero es un inicio. Bebió un sorbo de café. Temblaba. No tengo forma de pagarte. No tengo nada. Lo sé. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a la cárcel? Respiré profundo. Esta era la decisión que había estado posponiendo. Tengo una propuesta diferente. ¿Cuál? Te perdono la deuda completa. Los 340,000 pesos. No tienes que pagarme. Rodrigo levantó la cabeza bruscamente, confundido. ¿Qué? Pero con condiciones. ¿Cuáles? Primera, te vienes a vivir aquí, a la cabaña, conmigo, tú y los niños. ¿Qué? Segunda, trabajas. Hay un aserradero a media hora de aquí. El dueño es conocido de tu papá. Le llamé. Te dará empleo, trabajo físico, duro, mal pagado. Rodrigo parpadeaba procesando.
Tercera, vas a terapia, todas las semanas, sin excepciones. ¿Y por cuánto tiempo? 1 año. Vives aquí, trabajas, vas a terapia, ahorras cada peso. Al final del año, si cumples todo, te ayudo a empezar de nuevo. Una pequeña inversión para un negocio honesto. Pequeño, humilde. No entiendo. ¿Por qué harías esto? Me levanté y caminé hacia la ventana. Porque sigo siendo tu madre, y las madres no abandonan, aunque sus hijos las hayan abandonado. Rodrigo se quebró. Lloró como no lloraba desde niño. Sollozos profundos, desgarradores, de años de arrogancia cayéndose. Sebastián y Marcela salieron de la cocina y lo abrazaron. «Papá», dijo Marcela llorando, «todo va a estar bien». «No merezco esto», sollozaba Rodrigo. «No merezco su perdón». «Tienes razón, no lo mereces. Pero te lo doy de todas formas, porque así es el amor real, no por mérito, por gracia». Esa noche cenamos juntos en la cabaña. Sopa caliente, pan recién horneado, chocolate humeante. Rodrigo comió en silencio, todavía procesando todo. Sebastián y Marcela ayudaron a lavar los platos. Cuando los niños se fueron a dormir al cuarto de huéspedes, Rodrigo y yo nos quedamos frente a la chimenea. «Mamá», dijo suavemente, «¿cómo puedes perdonarme después de todo lo que hice?» «No dije que te perdoné completamente. Dije que te doy una oportunidad». ¿Cuál es la diferencia? El perdón se gana con tiempo y acciones. La oportunidad solo requiere que te presentes, todos los días, a intentarlo. ¿Y si fallo? Entonces fallarás, pero al menos lo intentaste. Rodrigo miró el fuego. ¿Emilio sabe de esto? Le llamaré mañana. Él está cumpliendo su parte. Tú también debes cumplir la tuya. ¿Y Valeria? Valeria tomó su camino. Firmó alejamiento permanente. Está en un centro de rehabilitación para ludopatía. Si lo completa, quizás pueda reconstruir algo con ustedes. Pero eso ya no depende de mí. Rodrigo asintió. «Hay algo más que debes saber», agregué. «¿Qué?» «El testamento sigue igual. No recibirás herencia. Todo va a la fundación y al fideicomiso de los niños». «Lo entiendo. No espero nada». «Bien, porque esto no es sobre dinero. Es sobre convertirnos en personas que nuestros seres queridos merecían que fuéramos». Y esa noche, por primera vez en años, dormí sabiendo que tal vez, solo tal vez, mi hijo podría encontrar el camino de regreso a sí mismo. 1 año pasó. 12 meses de transformación, de dolor, de crecimiento. Rodrigo cumplió cada condición, cada una. Trabajaba en el aserradero desde las 6 de la mañana. Llegaba a casa con las manos ásperas, la espalda adolorida, el orgullo herido pero la dignidad intacta. Los primeros meses fueron terribles. Lo escuchaba llorar en su cuarto algunas noches. Hombre de 42 años, acostumbrado a trajes y oficinas, ahora cargando troncos y operando maquinaria pesada. Pero no se rindió. Cada jueves iba a terapia con el psicólogo en el pueblo. Regresaba callado, reflexivo, procesando capas de su propia oscuridad. Sebastián y Marcela terminaron el año escolar viviendo en la cabaña. Se adaptaron bien, mejor que bien. Florecieron lejos del ambiente tóxico de su casa anterior. Marcela sacó las mejores calificaciones de su vida. Sebastián descubrió que le gustaba trabajar con madera y empezó a aprender carpintería en el aserradero los fines de semana. Emilio cumplió cada pago, los 60, sin fallar uno solo. En marzo me llamó llorando. «Mamá, hice el último depósito, los 1,040,000 pesos completos, con intereses. Estoy orgullosa de ti. Nunca pensé que podría hacerlo, pero Daniel me ayudó. Me mantuvo enfocado, me hizo creer que podía ser mejor. Él es bueno para ti. Lo sé. Por eso le propuse matrimonio y dijo que sí. Mi corazón se llenó de alegría. ¿Cuándo? En 2 meses, y queremos que seas tú quien nos case. Bueno, que des una bendición, que seas parte de todo. Ahí estaré.
Valeria completó su programa de rehabilitación. 6 meses internada. Salió diferente, más delgada, más seria, sin el brillo maníaco en los ojos. Me llamó en septiembre. Señora Graciela, sé que firmé alejamiento permanente, pero quería llamar para pedirle perdón, de verdad, sin manipulación, sin agenda. ¿Qué aprendiste, Valeria? Hubo una pausa larga. Que la adicción me controló durante años, que usé a todos a mi alrededor como recursos, que destruí a mi propia familia por un vacío que nunca pude llenar con dinero ni emociones. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo a vivir conmigo misma, a no necesitar la adrenalina del juego, a enfrentar mis problemas de frente. Me alegra escucharlo. ¿Algún día podrá perdonarme? Algún día, quizás, pero ese día no es hoy. Lo entiendo. Gracias por no enviarme a la cárcel, por darme esta oportunidad. Colgó. No supe si volvería a tener noticias de ella. Y estaba bien. En noviembre llegó la primera Navidad desde que todo explotó. Sebastián y Marcela decoraron la cabaña con luces y adornos. Pusimos un árbol pequeño cerca de la chimenea. Emilio y Daniel llegaron 2 días antes. Trajeron regalos, comida, risas. Rodrigo preparó la cena. Pavo al horno, puré de papa, ensalada, ponche de frutas. Lo hizo todo con sus propias manos. La noche del 24 de diciembre nos sentamos todos alrededor de la mesa. Rodrigo, Emilio, Daniel, Sebastián, Marcela y yo. Quisiera decir algo, comenzó Rodrigo, poniéndose de pie. Todos lo miramos. Hace un año yo era otra persona, una persona horrible, arrogante, manipuladora, dispuesta a destruir a mi propia madre por dinero. Se le quebró la voz. Emilio puso una mano en su hombro. Este año me enseñó que tocar fondo es doloroso, pero necesario. Perdí todo lo material, pero encontré algo que había olvidado, mi humanidad. Miró a sus hijos. Sebastián, Marcela, perdón por no haber sido el padre que merecían, por priorizar apariencias sobre amor real. Los dos lloraban. Emilio, perdón por arrastrarte a mis planes, por contaminarte con mi ambición enferma. Emilio asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Y mamá? Rodrigo me miró directamente. Perdón por olvidar quién eras, por verte como un recurso y no como la mujer extraordinaria que me dio la vida, me crió, me amó incluso cuando no lo merecía. Se arrodilló frente a mí. No merezco tu perdón, pero si algún día puedes dármelo, pasaré el resto de mi vida tratando de honrarlo. Tomé su rostro entre mis manos. Lo miré a los ojos. Rodrigo, te perdono. Lloró como niño en mis brazos. Después de la cena, mientras los demás lavaban platos y cantaban villancicos, salí al porche. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban como diamantes sobre los pinos nevados. Emilio salió detrás de mí con 2 tazas de chocolate caliente. Mamá, ¿en qué piensas? En tu papá, en cuánto lo extraño todavía. Él estaría orgulloso de ti, de cómo manejaste todo esto. ¿Tú crees? Lo sé. Papá siempre decía que eras la mujer más fuerte que conoció. Ahora entiendo por qué. Bebimos nuestro chocolate en silencio cómodo. Emilio, ¿eres feliz? Sí, mamá. Por primera vez en mi vida, soy genuinamente feliz. Tengo deudas, trabajo 2 empleos, vivo en un departamento pequeño, pero tengo a Daniel, tengo paz, tengo dignidad. Entonces eres rico, sonrió. Sí, supongo que sí. Los días siguientes fueron mágicos. Caminamos por el bosque, jugamos juegos de mesa, contamos historias, reímos. El 1 de enero, mientras todos dormían, abrí mi diario. Había empezado a escribir un año atrás, documentando todo. La traición, el dolor, la lucha, la redención. Escribí la última entrada. Hoy tengo 68 años. Ya no soy la mujer que esperaba migajas de amor de sus hijos. Ya no soy la madre que se dejaba usar por miedo a la soledad. Perdí una familia.
Pero gané algo más valioso. Me recuperé a mí misma. Rodrigo está aprendiendo a ser hombre de verdad. Emilio encontró su camino. Valeria está sanando. Sebastián y Marcela crecen en un ambiente de amor genuino. Y yo finalmente entendí que soledad digna vence compañía humillante. La cabaña que todos despreciaban se convirtió en nuestro refugio. El lugar donde una familia rota aprendió a reconstruirse, no con dinero, con verdad, con consecuencias, con amor difícil pero real. Mi fundación para mujeres mayores abrirá en marzo. Ayudaremos a otras como yo a encontrar su voz, su fuerza, su dignidad. Porque nadie debería esperar a los 67 años para aprender que valen por quienes son, no por lo que pueden dar. Cerré el diario. Miré por la ventana. El sol salía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. Un nuevo año, una nueva vida. Sebastián salió de su cuarto, adormilado. «Abuela, ¿ya estás despierta?» No pude dormir, estaba pensando. ¿En qué? En que a veces perder todo es la única forma de ganar lo que realmente importa. Me abrazó fuerte. «Te quiero, abuela». «Yo también te quiero, mi amor». Rodrigo preparó café. Emilio hizo hotcakes. Daniel puso música. Marcela bailaba en la cocina. Y yo, sentada en mi mesa, los observaba. Mi familia. Rota, imperfecta, reconstruyéndose, pero real, finalmente real. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten, tu dignidad, tu paz, tu amor propio. Y eso, nadie me lo quitará nunca más. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te sentiste usado, olvidado o poco valorado, déjame tu comentario. Cuéntame desde dónde nos estás viendo y qué lección te llevas de la historia de Graciela. Dale like si crees que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Y suscríbete al canal para más historias de vida real, de mujeres valientes que aprendieron a ponerse primero sin culpa, porque todos merecemos amor. Pero primero debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Gracias por acompañarme hasta el final. Hasta la próxima historia.